Hermana, mi pregunta está en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo número 7. Sí. Aquí el capítulo hace un contraste entre la sabiduría y la insensatez, pero concretamente... Eclesiastés capítulo 7. Sí, señora, Eclesiastés 7. Aquí la Biblia hace un contraste entre la sabiduría y la insensatez, y concretamente, hermana, en el verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta pregunta, hermanas, frente a que hay hermanos que citan este verso diciendo que, pues que no, para ellos muchas veces no hay esperanza de alcanzar la perfección en la tierra, argumentando y citando este verso. Entonces, hermana, sabemos que usted nos ha enseñado que sí es posible, hermana, y por eso estamos aquí. Y quisiera, hermana, si usted nos puede profundizar más acerca de este verso 20. Y es que tenemos que aprender a distinguir qué es cuando se peca y qué es vivir en el pecado. Hay que aprender porque son dos cosas diferentes. Vivir en el pecado es lo que Dios no quiere. Dice el Señor, dice, guarden mis mandamientos, cumplan mis mandamientos, no persevere en el pecado, porque el pecado, vivir constantemente en ese pecado, ese es lo malo. Cuando alguien dice que alguien pecó fue una cosa momentánea. De pronto una persona es un justo, aquí habla de un justo. Como ser humano, aquí está hablando que como ser humano, pues no es perfecto y entonces en algún momento de la vida, por alguna circunstancia, tuvo que cometer un error, sufrir, por ejemplo, una ira, ¿no? Le dio una ira porque de pronto no hicieron bien el trabajo. De pronto tenía sus empleados y los empleados no le hicieron bien el trabajo, entonces él se enojó. Y se enojó tanto que trató mal a los empleados y hasta los suspendió del trabajo. Y esa persona era un hombre de Dios, era un hombre, un creyente, era un seguidor del Señor, una persona que se llama justa porque no está practicando el pecado todos los días constantemente. Simplemente en un momento sucedió eso, que le cometieron esa infracción y él tuvo ese enojo, se dejó llevar por el enojo y cometió eso. Hizo ahí un pecado de ira. Es eso. Pero eso no es que está todo el momento llenándose de la ira y todos los días con la ira y haciendo las cosas. No, sino fue momentáneamente. Cometió ese error, cometió esa falta momentánea. Después de que la cometió, entonces dice, no. Yo no debí haberle dado a mi carne pues esta rienda suelta. Debí haber tenido un poco de paciencia mejor. Debí haberme controlado. Eso es lo que sucede, eso es lo que significa el verso cuando dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay porque somos seres humanos. Y como seres humanos de pronto viene un momento de cometer una falta o de ofenderte a ti, o de decirte algo, o de gritarte quizá, o te dije algo que te ofendió, cometí esa falta. Es eso es lo que significa. Pero no estoy haciéndolo todos los días, no es una constante, no está eso en mí. Fue algo que me sucedió porque quizá el diablo vino y me puso esa trampa y me hizo caer en un error algo momentáneamente. Entonces, cuando uno dice que una persona vive en pecado es todos los días. Una persona que está viviendo un adulterio, que está viviendo una embriaguez, que está robando, ¿no? Hurtando, entonces lo hace. Esa es su profesión, ese es su trabajo, esa es su costumbre todo el tiempo. Se dice que está pecando, es un pecador. Entonces hay que saber distinguir qué es estar viviendo en el pecado y alguien que comete una falta, un error o pecado se dice, ¿no? Porque el Señor dice, no te dejes llenar de los rencores. De pronto alguien le hizo a usted un mal, una maldad fuerte, de tal manera que usted se enojó y está guardando rencor por eso. Aún aquí en la misma congregación,
Algunas veces les cuento que el Señor me ha usado a mí para decirle a una hermana, hermana, usted le está guardando rencor a aquella hermana que está allí. Usted le guarda rencor a ella. Está enojadísima usted contra esa hermana. Y ella me dice, sí, yo estoy enojada porque ellas me ofendieron, porque ellas mintieron y me acusaron y hicieron, y entonces yo estoy enojadísima y estoy rencorosa. Tengo el rencor, tengo el enojo contra ella. ¿Qué significa eso? Una persona justa cometió una falta y el Señor le llamó la atención. El Señor le dijo, no, saque de su corazón ese rencor, ese enojo y tenga paciencia. Entonces ahí aprendemos. Muchas gracias. Esta pregunta muy interesante. No sé si sí comprendieron, hermanos, ¿sí? Yo creo que sí comprendieron ustedes esas cositas, detalles que suceden momentáneos. Por eso es que el Espíritu Santo en las profecías nos dice, tenga paciencia. Porque cuando no tenemos paciencia, nos desesperamos, nos enojamos y hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Y eso se llama ¿qué? Pecar. Bueno, ya entendimos.